en esa lista nacional. Y es que estamos en la recta final. Qué gusto recibirla. Muy buenos días. Bienvenida a Radio Morena, Nela. No le escuchamos. Le rogamos habilitar el micrófono, por favor. Ahora sí, buenos días. Muchísimas gracias, queridos amigos de Radio Morena, y muchas gracias también a los radio oyentes que están escuchándonos. Un saludo cordial a cada uno de ellos. Siempre es importante poder compartir nuestras ideas con la ciudadanía. 8 de la mañana con 6 minutos. Qué gusto recibirla. Cuéntenos, por favor, en estos últimos días de campaña electoral, ya en la recta final, ¿qué propone? ¿Qué dice Nela Cedeño? Reitero, es cuota de la juventud en esa lista nacional. ¿Qué propone para quienes escuchan Radio Morena? Bueno, yo desde muy pequeña he estado en proceso de adolescencia y de juventud. Mi bandera siempre han sido las causas juveniles, como joven que soy. Y en esta oportunidad que he tenido el gran privilegio de poder representar a la juventud en las listas nacionales, no podría ser la excepción. Así que mis causas son las mismas causas que abanderan cualquier joven. Nosotros en territorio escuchamos a diario la necesidad de la juventud en el sentido de que no hay oportunidades para estudiar, para atenderse en un espacio de salud digna, para acceder a educación también de calidad. Y esas necesidades uno las hace propias porque también las vive. Entonces, como representante de la juventud, mi bandera básicamente es esa. Primero, poder llegar a defender al presupuesto de educación, el presupuesto de salud, que hemos visto año a año es una cuestión progresiva, cómo la han ido recortando, y eso afecta básicamente a los jóvenes que quieren estudiar en la educación, desde la educación pública. Y luego también el tema de la salud, la juventud actual no tiene básicamente los recursos económicos necesarios para poder hacerse atender en salud privada, tienen que recurrir a la salud pública, pero los recortes presupuestarios que también han sido de manera progresiva año a año en los últimos años, van afectando también a los jóvenes. Entonces, por ahí es mi línea, defender esos presupuestos que no puedan volverse a recortar, defendiendo, por supuesto, la causa de los jóvenes, y luego también fiscalizar algunas leyes para la forma en la que se están ejecutando, las leyes del ambientalismo, las leyes donde se defienden a las mujeres. Creo yo que hay dos porcentajes que nos asustan bastante como jóvenes. El primero es que el 24,1% de la juventud es niní, no trabajan y no estudian, y no porque no quieren, sino porque las condiciones no lo permiten. La violencia, la inseguridad, la crisis económica, no permiten que la juventud pueda seguir cumpliendo sus sueños en el ámbito profesional, en el ámbito académico. Y luego tenemos también otro porcentaje bastante que tranquiliza bastante, que es que el 7,4% dentro del desempleo le corresponde a la juventud, y es 4 puntos más que el promedio general. Entonces, esta es la radiografía que nos permite darnos cuenta que las principales víctimas de la crisis económica, de seguridad, de violencia, ha sido la juventud, y no hay una representación, una voz que sea su voz, y es lo que más nos pide en el territorio. Así que básicamente esa es mi meta como candidata a la Asamblea, en caso de llegar, que exista una voz para la juventud en la Asamblea Nacional. El presente y futuro del país. Nela Cedeño, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Oriunda de la provincia de Manabí, por algo los apellidos, Cedeño. Así es. Cedeño Zambrano, ¿no? Nela María. Cedeño Macías. Macías, perdón, Macías. Nela María. Roberto Figueroa le saluda. Hay un compromiso de la juventud. Usted viene haciendo, de esto doy fe, viene haciendo carrera, viene de a poco a poco, paso a paso, viviendo los problemas del país. Hay una necesidad urgente. Es la juventud, la mayor densidad poblacional hoy en día. Eso es lo que hay. No hay cómo trastearlo, no hay cómo esconderlo. Hay conciencia plena de la problemática y el por qué Nela María Cedeño quiere llegar a la Asamblea Nacional en la plancha nacional de la RC5. Qué gusto, Nela. Muchísimas gracias, Roberto. Mira, sí, yo creo que eso tiene preocupado a todos los movimientos políticos desde hace un tiempo atrás. Actualmente estamos viviendo en la mayor población demográfica de jóvenes en la historia de nuestro país. Básicamente es el 25% de jóvenes que pueden votar, y sumándole el voto facultativo estamos hablando del 33% del padrón electoral, que es una cuota muy fuerte, que sí define mucho. Y ahí vemos también pues, ¿no?, cómo se ha banalizado a la política, y desde la demagogia se busca de diferentes formas
captar esos votos, porque saben que es importante. Sin embargo, yo creo que la juventud, lejos de estas estigmatizaciones que se le han puesto en los últimos años, de que no se interesa, no se preocupa, está muy interesada, está muy preocupada, pero que ha habido una grave crisis de representación, y esa crisis de representación básicamente la podemos mirar ahora. Estamos en un escenario de primera vuelta, pero tenemos 16 candidatos en la papeleta. Sin embargo, pareciera como si solo existieran dos, como que y todo está polarizado, es una opción o la otra. Entonces hay una crisis de representación y la juventud en ese sentido sí se ha visto bastante afectada, porque primero no somos una sociedad que viene del debate, de la discusión, de la reflexión. Nosotros, mi generación creció en hogares donde se nos decía que la política era sucia, que la política era corrupta, y ya desde ahí te van despolitizando, pues no, entonces no hay la oportunidad de hablar abiertamente en un espacio público con otros jóvenes de política porque ya te van poniendo esta frase. Sin embargo, nosotros siempre apelamos a dos cosas. Primero, que a la política la hacen las personas. La política es funcional y proporcional al tipo de personas que la hacen. O sea, si queremos la mejor política, tenemos que ser las mejores personas, las personas más decentes. Y segundo, que la política es la única herramienta que tenemos para transformar nuestras realidades. Y siempre le explicamos a los jóvenes, hasta el precio del shampoo es definido y decidido por la política, aunque no lo parezca. Entonces creo yo, y en estos últimos meses, con todo este escenario electoral en que nos hemos visto envueltos, sí se ha llevado, como sí se ha dado un llamado a la juventud a reflexionar el voto, a hacer entender que, aunque pareciera menor, la decisión que tienen, que se ve representado en el poder del voto, define el futuro de cada uno de los ecuatorianos. No, no hay de otra manera. Entonces, el llamado está ahí, el llamado a que se reflexione el voto. Conversamos con los jóvenes en el territorio. Es positivo a veces la recepción que nos dicen, cuando no, nos ponemos igual a discutirlo en buen plan, por decirlo así, y siempre podemos despejar las dudas que se tienen, pues no, vemos ahí también cómo el tema de las redes sociales ha influido mucho para banalizar la política, para que no sea lo que de verdad debería ser. Pero bueno, siempre esperanzada de que la juventud responda correctamente y sepa decidir en estas elecciones. Le vimos en el tiempo de la pandemia, trabajando por su cantón, le vimos haciendo tareas que incluso eh, muchos no pudieron. Por eso doy fe. Santana, un abrazo en mi provincia de Manaví, desde allá es Nela Cedeño. Hoy hay una mujer también como la abogada Luisa González. Nela, ya eres abogada, ¿verdad? Sí, soy Nela, ya eres abogada, estoy abogada. estudiando una maestría de inclusión social. En base a eso, en el compromiso, hay un plan que lleva la Revolución Ciudadana que está allí supeditado a lo que tenga que hacer desde el Ejecutivo en relación con una Asamblea Nacional, porque si no hay un plan integral para un país, ¿a qué nos vamos a esperanzar? ¿En qué nos vamos a ver abocados? Y ahí debe haber esa congruencia, destacar ese plan desde la égida, en el caso de llegar a la Asamblea Nacional, ¿cómo lo operativizarían en ella? Qué gran pregunta. Sí, sí, claro que sí. Roberto, mira, nosotros como Revolución Ciudadana hemos presentado tres planes: Protege, Impulsa y Genera. La última semana se presentó Causa. Todos y cada uno de ellos responden a las necesidades urgentes de la ciudadanía ecuatoriana, el tema social, el tema energético, el tema económico, el tema de seguridad y por supuesto el último tema en el que nos hemos visto bastante sorprendidos, incluso alarmados, el tema de los migrantes. Ecuador tiene una población migrante bastante importante y con lo que está pasando en Estados Unidos creo yo que también ahora se convierte en una de las prioridades urgentes del Ejecutivo y también, por qué no decirlo, podría ser del Legislativo. Como tú bien lo explicabas, por eso me parece una gran pregunta, nosotros como Revolución Ciudadana, al ser un proyecto político, funcionamos en equipo, todo es en función de equipo, no podemos trabajar nuestros planes desde el Ejecutivo si no hay un equipo en el Legislativo que esté respaldando para poder, como tú decías, operativizarlos. En el caso de Protege, en el caso de los jóvenes, justamente hay dos propuestas que por aquí tengo anotadas, unas cifras que quisiera compartirlas, que se enmarcan muy bien en mi meta como candidata a la Asamblea en la temática de empleo joven. Es activar el emprendimiento joven con créditos hasta $5.000 y $25.000 para empresas, que me parece muy bueno.
Y luego está un plan Miti Miti, que es para también impulsar la contratación de jóvenes en las empresas, incluso privadas, que es el Estado se encarga de la mitad del sueldo y la empresa privada de la otra mitad. Por eso el plan se llama Miti Miti. Estas dos propuestas están muy bien, se marcan muy bien a mis metas como candidata a la asamblea que representa a la juventud, pero también están bastante enmarcadas, bien, o sea, responden muy bien a la necesidad urgente de la juventud por empleo, porque pareciera que no, pareciera menor, pareciera que no existieran, siempre se los habla como una cuestión bastante generalizada, pero insisto, los jóvenes son las principales víctimas de esta crisis en todos los sentidos posibles. Hemos conocido los casos de jóvenes que han tenido que dejar de estudiar porque han tenido que decidir si trabajar para llevar el pan a sus hogares o seguir sus sueños. Y lamentablemente, y por la necesidad, han tenido que elegir la primera, es decir, dejar de estudiar. Y luego vemos jóvenes que por el miedo, porque ya les han robado varias veces, porque sufrieron algún tipo de secuestro express, porque están extorsionando a sus papás, han tenido que dejar de estudiar también. Entonces, las principales víctimas de esta crisis son las juventudes. En el plan de gobierno de Luisa González, en este caso, las dos propuestas que les estaba comentando, están muy bien alineadas a esas necesidades y también, sobre todo, a mi propuesta como candidata joven. Son las 8 de la mañana con 16 minutos. Para concluir, Nela Cedeño, hay una parte de su mensaje en el que plantea que hay jóvenes que no estudian y tampoco trabajan, se refirió como Nini. ¿Qué hay para aquellos jóvenes que no han tenido un cupo en la universidad? Recuerde usted que a partir de el libre ingreso a la universidad, o al menos lo que antes existía, hubo reformas, pero ahora tienen que dar un examen. Sí, las universidades son las que admiten, pero ¿qué hay para los jóvenes que no tienen cupo? Para mí es tan simple como que no tiene que ver con el examen del acceso, porque igual el caso está las estadísticas, pues, ¿no? Los datos estadísticos nos dicen de qué año a qué año teníamos el mayor ingreso de jóvenes y a jóvenes estudiando en las universidades públicas. Para mí tiene que ver netamente con los recortes presupuestarios en educación pública que hemos venido viviendo como juventudes desde el 2017. Han sido una cuestión progresiva. La mayoría de estos recortes han sido justificadas bajo este marco de estado de excepción. Entonces, cada vez que la juventud ha tratado de salir a defender el tema del presupuesto, que no se toque, ha sido complicado porque hemos estado en estado de excepción. Y esa es la mayor justificación que han encontrado para meter mano a este presupuesto que es tan importante y que define la vida, los sueños y los proyectos de millones de jóvenes en este país. Entonces, por ahí viene, contestando a su pregunta, por ahí viene una de mis grandes metas de llegar a la Asamblea, que es representar a la juventud, evitando que se recorte y se toque nuevamente el presupuesto de educación y el presupuesto en salud, porque ambos presupuestos afectan las vidas de los jóvenes y también las definen, aunque no pareciera. Entonces, por ahí va la respuesta, por ahí va una de mis metas. No es una cuestión aislada, es una de las grandes necesidades que nos han comentado en los últimos años los jóvenes, y también ellos mismos hacen el contraste y nos cuentan, cuando mi hermano estudiaba en la universidad era impresionante la calidad de educación que recibía, ahora no tenemos ni bancas, nos han tirado a una aula que ya no sirve, que no está en condiciones para trabajar o para estudiar. Entonces, hemos visto ahí ese contraste pasado-presente de lo que fue la educación pública en su momento, de lo que es la educación pública ahora, y todo se debe al recorte presupuestario a lo que los jóvenes hemos sido víctimas en los últimos años. Como candidata a la Asamblea Nacional, una de mis grandes promesas es defender acérrimamente el presupuesto educativo y el presupuesto en salud. María Cedeño Macías, llegamos a un tiempo muy, pero muy trascendente en la sociedad ecuatoriana. Este 9 de febrero, y el propósito elemental de Radio Morena: se escuchen las ideas de los ecuatorianos. Y fundamentalmente, en apego a lo que señalábamos, esa densidad poblacional de jóvenes, y por supuesto cada uno en la zona urbana, en la periurbana, en la periferia de la propia zona urbana, en la gran ruralidad. Todos tenemos un compromiso de resolver el día domingo 9. Éxito en el resto de días de la campaña. Nela Cedeño está de candidata a la Asamblea Nacional por la RC, lista 5. Atención, plancha nacional. Han escuchado aquí, así piensa la juventud, en Radio Morena. Un abrazo cordial, Nela. Éxitos. Muchísimas gracias, amigos de Radio Morena, y muchas gracias también a los radioyentes. Ya saben, falta poco, con mucha fe a votar.